¿Qué hay? Buenas tardes. Confío en que sigan bien. Bueno, vamos a continuar la clase donde la dejamos el otro día. Está aquí. Confírmeme, por favor, que se ve el PowerPoint, se me oye y demás. Se ve y se te escucha. Muy bien, pues venga, vamos a ello. Bueno, pues el otro día habíamos visto cómo habíamos construido, mejor dicho, a partir de los recursos que conocen de Electrónica 2 y lo poco que nos ha dado tiempo a ver en esta asignatura de bancos de registros y memorias, habíamos construido una arquitectura que ya hemos dicho esto, pretendemos que sea Turing completa, es que verifique los 4 requisitos de Turing completitud, con el fin de que sea una arquitectura susceptible de ejecutar programas. Entonces, esta es la arquitectura a la que dimos lugar el otro día, y vamos a ver efectivamente cómo esta arquitectura es capaz de ejecutar instrucciones que se las trae de memoria para verificar todos los requisitos de Turing completitud, aquello de que se trae instrucciones, que las ejecuta secuencialmente, que tiene acceso a memoria, tal. Entonces, esta es la arquitectura tal y como la teníamos el otro día, ya había descrito, estas de aquí, son las diferentes operaciones que puede realizar la ALU en función de lo que valga el bus OP que la controla. Y bueno, vamos a suponer que inicialmente este sistema se resetea y el controlador está construido de tal manera que, al ser reseteado, lo que hace es que, bueno, puesto que esto es un contador, el contador del programa que se resetea, lo que hace es sacar por aquí, perdón, lo he hecho mal, 0020, entonces el reset, y el controlador está diseñado de modo que, al inicio, ese multiplexor lo coloca así, este buffer lo inhabilita, de manera que no hay ninguna colisión en este bus, y la memoria la pone en modo de lectura. Entonces, al hacer eso, tras el reset, la memoria está leyéndose con la dirección 0, y lo que responde la memoria, por tanto, es con la palabra que está almacenada en su primera dirección, que vamos a suponer para este ejemplo que esa palabra es el dato 2DC1, es una memoria de 16 bits, entonces entrega el dato 2DC1. Y el controlador, perdón, está diseñado de manera que ese dato que viene de memoria viene por aquí, y lo que hace el controlador es activar esta señal, el enable del registro de instrucción, porque esto que se está trayendo es una instrucción, es a ver cuál es el primer dato que hay en memoria que me va a indicar qué es lo que tengo que hacer. Pues se trae esa instrucción, y esa instrucción, por tanto, aparece aquí. Aparece como el código de operación, lo que le indica al controlador qué es lo que hay que hacer. Y entonces el controlador coge esta palabra de 16 bits, ve sus bits individuales, entonces el controlador está diseñado de manera que, en función de los bits más significativos de esta palabra, determinar qué tiene que hacer exactamente. En particular, está diseñado de manera que si esta palabra empieza por 00, los dos bits más significativos son 00, entonces sabe que lo que viene a continuación le va a indicar qué hacer, pero en cualquier caso, lo que tiene que hacer es algo relacionado con la ALU. Va a hacer algún tipo de instrucción que tiene que ver con el funcionamiento de la ALU. Entonces este controlador, cuando se da cuenta de que este código de operación, esta instrucción que se tiene de memoria, empieza por 00, sabe que es de la ALU y lo que hace es dar valor a estas señales en lo que han ido apareciendo. Pues este multiplexor, su señal de selección la pone a 0, de manera que el multiplexor está seleccionando el dato de arriba. El controlador, cuando se da cuenta de que es una instrucción de la ALU, que empieza por 00, sabe que tiene que poner aquí, en la señal de escritura del banco de registros, un 1, con lo cual se grabará algo en el banco de registros, ¿vale? También sabe que tiene que poner aquí un 0, eso lo hemos dicho, y sabe que a continuación tiene que poner aquí 1. Vale, pues todo va a seguir como estaba. Y estas dos también las pone 1. Pero no solo eso. Para el caso de las instrucciones que empiezan por 00, el controlador también está diseñado para saber que lo que viene a continuación, los 14 bits siguientes, tiene significado. En particular, significan esto. El bit 13, este de aquí, simplemente lo que tiene que hacer es el bit que venga en esta palabra, en este código de operación, lo tiene que copiar en esta señal, en la señal WS, que es el enable de este registro, el registro de status, donde están almacenados los 4 bits de status, acarreo, desbordamiento, 0 y signo. También sabe el controlador que si la instrucción empieza por 00, lo que tiene que hacer es los 4 bits siguientes, desde el 9 hasta el C, ponerlos en el bus OP de la ALU. Entonces, estos 4 bits que son el 6, los pone en el bus OP de la ALU. De manera que la ALU, a partir de este momento, la operación que va a ejecutar es esta. La instrucción de sumar dos operandos. Y también sabe el controlador, cuando la instrucción que se ha traído de memoria empieza por 00, que los 9 últimos bits van en grupos de 3 y significan esto que va saliendo. Estos 3 bits los tiene que copiar directamente el controlador en la señal RT, ahí están, que es la dirección de escritura del banco de registros. Los 3 siguientes son los bits que van a la señal RA, que es la señal de dirección de lectura A del banco de registros, y los últimos, RB, dirección de lectura B del banco de registros. Ahí está. Y entonces, a la vista de este código de operación que ha venido de la memoria, el controlador, visto
porque empieza la instrucción por 00 y eso sabe él, que es una instrucción que tiene que ver con la ALU, sabe lo que significan los restantes 14 bits, y lo que ha hecho en este caso es simplemente copiarlos en los sitios en los que sabe que tiene que copiarlos, aparte de dar valores a algunas señales que hay en este datapath, como son la SDIN, OE y demás. Bueno, pues ahora vamos a ver qué hace este circuito cuando el controlador ha dado estos valores a las señales de control que aparecen por ahí. Entonces vamos a ver. Tenemos este banco de registros, que tiene dentro 8 registros de 16 bits. Registros R0 hasta R7. Vale. Se le ha aplicado la combinación 0 en la dirección de lectura A. Por tanto, de los 8 registros que tiene dentro, ¿qué registro va a salir por el puerto de lectura A? ¿Qué registro sale por aquí? El 0, el 0. Pues el registro 0, efectivamente. Por aquí va a salir el registro 0. Igualmente, ¿y qué registro va a salir por aquí? Por el puerto B, por el puerto de lectura. El 1. Pues efectivamente, el 1. A la ALU se le está aplicando el operando A valor de 0, operando B valor de 1, ¿qué sale por la salida del ALU? ¿Qué sale por aquí? La suma. Pues la suma. Le hemos dicho, el controlador le ha dicho que haga la suma, pues va a hacer la suma. Por aquí sale R0 más R1. Y este dato viene, pasa por este multiplexor, que ya se ha encargado el controlador de darle a la señal SDIN el valor adecuado para que salga por este controlador, y por aquí viene, por tanto, el valor de R0 más R1. ¿Y con ese dato que viene se va a grabar en algún sitio? Sí, porque ya se ha encargado el controlador de activar la señal de escritura del banco de registros. ¿Y en qué registro se guarda lo que hay dentro? En el 7. Pues en el 7, porque el controlador ha cogido estos 3 bits de la instrucción que le indican en qué registro hay que guardarlo y lo ha puesto aquí. De manera que el resultado de sumar R0 con R1 se va a guardar en el registro R7. Por eso lo vamos a escribir de esta manera. La instrucción 2DC1 consiste en sumar los registros R0 y R1, guardando el resultado en el registro 7. Vamos a emplear el criterio de cuando ponemos en una expresión como esta varios registros, el primero es el destino, donde se guarda el resultado. Y lo que viene a continuación son los operandos, el origen de los datos. Vale. Pero no solamente eso pasa aquí, sino que además, como la instrucción indicaba que este pin había que ponerlo a 1, que el clock enable de este registro había que activarlo, lo que va a ocurrir es que además este registro de estado, el registro de status, se va a actualizar con el resultado de la operación. De manera que si al hacer la suma se ha producido acarreo, se activará este bit de carry. Si se ha producido desbordamiento, se activará este bit de overflow. Si el resultado de la operación es 0, pues se activará este bit de 0. Y si el resultado de la operación es negativo, pues se activará este bit de negativo. Entonces, como en esta instrucción en particular se actualizan los flags de status, lo vamos a poner con esta letra que sale, con la S. La S al final de esta palabrita nos indica que es una suma en la que además el resultado de la operación va a afectar a los bits de status, a los flags de status. Ya veremos más adelante para qué sirven estos flags de status, para qué se emplean. Porque aquí vale, se actualizan, pero no vemos para qué sirven. Ya lo veremos más adelante. ¿Vale? Entonces nosotros, a la hora de referirnos a esta instrucción, no la vamos a escribir como 2DC1, que no sabemos lo que significa, sino que la vamos a expresar de esta manera. Entonces, en vez de expresar las instrucciones de esta manera, que se denomina código máquina, que son simplemente los datos hexadecimales que hay en memoria que le indican al procesador qué es lo que tiene que hacer, esta es una instrucción en código máquina, los vamos a expresar de esta manera, que es algo más legible para las personas. A esta manera de expresar cómo es la operación que tiene que realizar el procesador se le llama lenguaje de ensamble. Y las expresiones del lenguaje de ensamble son, como ven, una palabrita que indica el tipo de instrucción que hay que hacer. Hay que sumar actualizando el registro de estado. A esta palabrita se llama mnemónico, esto que ha aparecido aquí. Y los otros son los operandos. Entonces, la operación 2DC1 se corresponde con la instrucción en lenguaje de ensamble ADDS R7 R0 R1, que lo que hace es sumar los registros R0 y R1, guardando el resultado en R7. ¿Vale? Pues ya hemos visto un tipo de operación. ¿Alguna pregunta de momento? Bueno, pues vamos a continuar. ¿Y esto cómo continúa ejecutándose? Pues vamos a fijarnos ahora en esta parte de aquí abajo, en el controlador del programa. Este procesador es tal, este controlador, mejor dicho, es tal, que cuando una instrucción tiene que ver con la ALU, es una instrucción que empieza por 00, sabe que tiene que hacer todo lo que está contando, y además sabe esto, que tiene que activar esta señal para que este multiplexor seleccione la entrada de abajo, tiene que activar esta señal que es el clock enable del contador del programa, y tiene que poner esta señal a 1 poniendo este multiplexor así. Entonces, ¿qué va a ocurrir a la vez que se hace esta operación de sumar y guardar? Pues va a ocurrir que este registro, el contador del programa, se incrementa, porque su salida se incrementa en una unidad y se aplica a su entrada de este registro a la vez que el clock enable. Entonces, esto es como un contador de lo que encontraron en electrónica 2. Entonces, lo que ocurre es que a partir de este momento, cuando llegue el flanco reloj, esto va a pasar a apuntar a valer el siguiente número, mejor dicho. Y este número va a salir por aquí igual que antes, va a llegar a la memoria,
Y la memoria que sigue estando configurada para leer, o sea, en la memoria se va a leer el siguiente dato que haya en ella. Entonces ya ha salido este primer dato, que es la instrucción 2DC1. Y una vez ejecutada la instrucción 2DC1, lo que hace el procesador es pedirle a la memoria el siguiente dato de memoria, la siguiente instrucción. Esta. Y la memoria se la entrega. ¿Vale? Bueno, pues vamos a suponer que esa siguiente palabra que hay en memoria es esa, 01C0. La primera era 2DC1, la siguiente es 01C0. ¿Qué hace el procesador? Lo mismo que antes. Ese número 01C0, que es la siguiente instrucción, la guarda aquí, en el registro de instrucción. Y mira de qué tipo es. Y le pasa como antes. Es una instrucción del ALU. Y como es como la del ALU, funciona como antes. Estas señales les dan el mismo valor que les dio antes. Vuelvo a ocurrir que esto está desconectado, que este multiplexor está así, que este multiplexor está asá, y que esto se activa. Y bueno, y que el contador de programa se incrementa. Y como sigue siendo una instrucción del ALU, igual que antes, pues sabe que los siguientes bits tienen estos significados. VS, pues aquí, ese bit que viene de la instrucción, lo va a poner directamente ahí al controlador. Los siguientes 4 bits, 0000, los va a poner en OK, aquí. La ALU va a hacer esta operación, que consiste en sacar por su salida el operando A, el operando que entra por arriba. Y los siguientes 9 bits ya sabemos lo que eran. Lo que iba a RT, lo que iba a RA y lo que iba a RB. Vale. Pues ya está. Lo que va a RT, que va a un 7, lo que va a RA, que va a un 0, lo que va a RB, que es otro 0. Vale. Ya vamos a analizar como antes, pues a ver qué hace la instrucción en estas circunstancias. ¿Qué hace? ¿Qué dato sale por aquí? Por el puerto A del banco de registros. R0. Pues R0. Y por el puerto B, ¿qué sale? R0 también. R0 también. Y la ALU que entrega. Está haciendo la operación 0, que sale por aquí. Por la salida de la ALU, ¿qué sale? Pues R0. Sale el operando A, que es R0. R0 viene por aquí, pasa por el multiplexor, entra aquí. Se está haciendo una escritura sobre el registro 7. Lo que va a ocurrir con este R0, pues que se va a guardar en el registro 7 de este banco de registros. Es decir, esta instrucción consiste en copiar, mover, mov significa mover, el registro R0, guardándolo en R7. Con la instrucción 01C0, nosotros lo vamos a llamar mov R7R0. Y además, ¿qué pasa con el registro de estatus? ¿Se modifican sus valores? Pues no, porque el 0 que viene con la instrucción se ha puesto aquí, eso significa no activar este clock enable, con lo cual estos bits de status no se modifican. Entonces, no le añadimos a la instrucción, al mnemónico, la S al final. Y tenemos esta otra instrucción, mover, que mueve un registro, lo copia en otro. El primer operando que se pone es el destino, se va a guardar en R7 el dato que hay contenido en R0. Pues otro tipo de instrucción que tiene que ver con la ALU. ¿Vale? ¿Alguna cuestión de momento? Bueno, y esto continúa igual. Pues aquí pasa otra vez lo de antes. Este contador está contando, porque esto lo tiene así puesto, está habilitado, luego cuenta. Antes contaba iba por el 1, pues va a pasar a estar en el 2. Como este multiplexor sigue igual, pues aquí va a aparecer el 2. Esto sigue igual, pues la memoria se lee en la dirección 2. Y resulta que en la dirección 2 vamos a poner que el dato que hay en memoria es ese, el 0A90. Este era 2DC1, el siguiente es 1C0, el siguiente es A90. Bueno, pues analicen esto y díganme qué instrucción o qué resultado o para qué sirve la instrucción en lenguaje máquina 0A90 en este procesador. A ver qué le sale. Decrementa R2, creo. Vamos, baja. Decrementa R2. Vamos a ver por qué efectivamente hace eso. Vamos a ver por qué. Hace lo mismo. Ese 0A90 viene de memoria, entra en el registro de instrucción y aparece aquí en el código. Vale. El controlador, estudia sus mismos significativos y vuelven a ser 00. Es por tanto otra instrucción que tiene que ver con la ALU. Y ya sabe el controlador que, bueno, que los campos valen esto y que tiene que hacer estas cosas con las señales de control. Muy bien. Y tiene que poner un 0 en WS, ahí está puesto. Un 5 en OP, ahí está puesto. La ALU va a hacer la operación A-1. Un 2 en RT, ahí está. Un 2 en RA, ahí está. Y un 0 en RB, ahí está. Por tanto, a la salida del puerto de lectura A de la ALU nos encontramos con el registro 2. A la salida del puerto B de lectura nos encontramos con el registro 0. La ALU realiza la operación A-1, A es el operando de arriba y el de abajo, pues realiza la operación A-1, es decir, a la salida de la ALU sale R2 menos 1, y ese dato R2 menos 1 viene por aquí, esto está como antes, aquí tenemos R2 menos 1, y se está haciendo una escritura sobre el registro 2. Es decir, se coge el registro 2,
se le resta una unidad y se guarda en el registro 2. Eso es decrementar R2. Pues en el lenguaje de ensamble lo ponemos decrementar R2. Ya está. Entonces, aquí hay un detalle, va a salir aquí un comentario. En el procesador que vamos a estudiar en detalle en esta asignatura, o con algo más de detalle en esta asignatura, que es el Cortex, el ARM Cortex M0, la instrucción primera existe, la instrucción segunda existe, otras instrucciones que voy a controlar después existen, pero esta de decrementar no existe. Es simplemente un ejemplo del tipo de instrucciones que pueden ejecutarse en un procesador, y da la circunstancia de que esta instrucción en concreto, el procesador que estudiaremos más adelante no la tiene, que lo sepan. Entonces, aunque aquí sale, pues en ARM no existe esta instrucción. ¿Vale? Bueno, más detalles a considerar. Todas estas instrucciones tienen un formato que es, ya lo he dicho antes, una palabrita que se llama mnemónico, que indica qué operación realiza la instrucción, pues sumar, mover, decrementar, y luego vienen los operandos, donde el primer operando es el destino y el segundo son el origen de los datos. Bueno, hay muchas circunstancias en las que pasa, por ejemplo, la instrucción, vamos a ver qué instrucción se me ocurre, LSLS, R5, R4, ya lo he escrito mal, perdón, R5, R5, R3. Bueno, instrucción, ¿qué les parece que hace? El mnemónico es LSLS. ¿Qué creen que hace? Mover a la izquierda. Hace esto, que es desplazamiento lógico a la izquierda. Desplaza el contenido del registro R5, lógicamente, a la izquierda, tantas posiciones como indique el registro R3, y lo guarda en R5. O sea, la circunstancia de que aquí el destino y el primer origen de los datos es el mismo. Bueno, pues en una instrucción como esta, lo normal es escribirla de esta otra manera. Cuando el destino de los datos y el primer origen de datos son el mismo, se suelen escribir solamente una vez. Pues también podríamos escribir esta instrucción como LSLS R5 R3. Significa, coge el registro R5, desplázalo, lógicamente, a la izquierda, tantas posiciones como diga R3, y guárdalo en el mismo, sobre el mismo, en R5. ¿Vale? ¿Y qué más haría esta instrucción? Pues modificar los registros de estatus de acuerdo al resultado de la operación. ¿Vale? Bueno, pues esto recuérdenlo. En las instrucciones en las que muchas veces el destino es igual al primer origen de datos, se escribe solamente una vez. Disculpa, entonces el decrementador también aparece simplificado, ¿no? El decrementador efectivamente también aparece simplificado. Por eso estaba contando. La sintaxis del decrementador, la sintaxis que uno esperaría es, perdón, ya me he vuelto a liar, aquí, sería decrementa R2 y guárdalo en R2. Pues decrementa R2. Ya está. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues esto vuelve a hacer lo mismo que antes. Incrementa el contador del programa que vuelve a salir, se trae la siguiente palabra en memoria, la cuarta, y resulta que es esa 0000. Díganme qué hace el procesador con ella. ¿Qué significa que se haga? ¿Qué operación se hace? ¿Qué registros se modifican? ¿Qué ocurre? No haría nada, ¿no? Pues ahora efectivamente no haría nada. Procedemos a desmenuzarla como antes. Llega, aterriza en el registro de instrucción, que sale todo ceros. El controlador se da cuenta que empieza por 00 de la ALU, sabe que tiene que poner las señales a no sé qué valor, y tiene que estos valores que vienen en la instrucción trasladarlos a por ahí. Los traslada y le sale esto. ¿Y qué hace? Pues ¿qué registro sale por aquí? El R0, porque la dirección de lectura A es 0. Por aquí, ¿cuál sale? También R0, porque la dirección de lectura B es 0. ¿Qué operación hace la ALU? Esta, que es sacar por aquí lo que entra por arriba, que es R0. Y R0 viaja por aquí, llega hasta aquí, y se escribe en el registro 0. Luego esto lo que está haciendo es coger el registro R0 y sobreescribirlo con él mismo. ¿El resultado neto cuál es? Porque no ha ocurrido nada, todo sigue igual. Entonces, esta es la operación de no hacer nada. Operación de no hacer nada. O no operación. El mnemónico este significa no operación. Vale, pues está. Pues tiene esta que vale para esto, para nada, no hace bulto. Pero el caso es que, como ven, hay un montón de instrucciones que ya puede uno escribir. Con todos estos mnemónicos, pues puedo escribir la operación de, yo qué sé, de negar, de cambiar el signo, mejor dicho, de un operando, de incrementar, de decrementar, de sumar dos operandos, de restarlos, de hacer operaciones lógicas, como la AND, la OR o la OR exclusiva, o negar un operando, y como estas, desplazamientos, lógico a izquierdas, lógico a derechas, aritmético a derechas y rotación a derechas. Con operandos que pueden ser cualquiera de los registros dentro del banco de registros, y cuyo destino puede ser también cualquiera de los registros dentro de este banco de registros, y donde además puedo especificar que algunas instrucciones modifiquen el registro de estatus en función del resultado. Entonces, con esto ya, hombre, no podemos hacer programas todavía potentes, pero podemos hacer bastantes cosas. Y ya se pueden realizar bastantes operaciones. Ya podemos escribir programas poniendo secuencias de estas instrucciones que habrá que convertir de alguna manera a esto, que son los datos que al final hay que meter en memoria, las instrucciones que al final hay que meter en memoria, el lenguaje máquina, el código máquina, para que el procesador pueda ejecutarlas. Entonces,
Los programas en lenguaje de ensamble se escriben de esta manera. No es una cosa que se haga muy frecuentemente, porque se prefiere normalmente trabajar en un lenguaje de alto nivel, como puede ser C o lo que sea, pero se puede escribir en el ensamble, lo van a hacer en la primera práctica. Y hace falta un programa que convierta el lenguaje de ensamble en código máquina. El programa que hace eso se llama ensamblador. De la misma manera que el programa que coge el C lo convierte a algo que se puede ejecutar se llama compilador, pues este que convierte el lenguaje en ensamble y lo pasa a código máquina se llama ensamblador. La práctica primera del laboratorio va de esto. Escribirán programas en lenguaje de ensamble y bueno, se ensamblarán y los correrán a ver qué es lo que hacen. Bueno, ¿alguna pregunta de momento? Bueno, pues esto es solo las operaciones que tienen que ver, las operaciones que tienen que ver con la ALU. Pero nos faltan por ver muchas más. Bueno, muchas más, faltan algunas más. En particular, vale, con esto que les he contado, se pueden realizar operaciones con datos que estén aquí, en el banco de registros. Y el resultado de esas operaciones se puede volver a guardar en el banco de registros, pero ¿y de dónde salen los datos que hay aquí dentro de partida? Bueno, pues estarán en memoria, de suponer. Entonces tenemos que ver qué tipo de instrucciones se pueden emplear para hacer la operación de coger datos que estén en memoria y guardarlos en el banco de registros y viceversa. Coger datos que estén en el banco de registros y guardarlos en memoria. ¿Vale? Vamos a ver qué instrucciones valen para eso. Ahí vamos. Pues siguiente. El procesador hace lo mismo, se trae la siguiente instrucción que hay en memoria y resulta que es esta, la 4183, que la pone en binario y ya no empieza por 00, sino que empieza por 010. Entonces, el controlador está diseñado para saber que esta ya no es una instrucción que tiene que ver con la ALU. Es una instrucción que hace algo diferente a la ALU. Es una instrucción que vamos a llamar de carga de datos, LDR. Ahora veremos por qué LDR. Entonces, la instrucción que empieza por 010 es carga de datos. Y entonces, el procesador, lo que hace, el controlador, mejor dicho, lo que hace en estas circunstancias es dar valor a estas señales, los que han visto aquí. Verán que esto está roto. Esto ha cambiado. Ahora se pone así. Este también ha cambiado. Ya no se incrementa el contador del programa esta vez. Se incrementará la siguiente. Esto también ha cambiado. Ahora se pone así. Y además, de los siguientes bits, tienen significado estos tres, que igual que antes son los que tienes que mover, el controlador tiene que mover aquí, esto que es el 6, lo pone en RT, y esto otro, RB que es el 3, lo pone acá. ¿Qué ocurre por tanto? Pues que bueno, pues que a la salida de aquí no sabemos lo que sale, pero nos importa un pito, lo que sí va a importar es lo que viene por aquí. ¿Qué sale por el puerto B del banco de registros? Pues el registro 3. Y eso no importa que entre en la memoria, lo importante es esto, lo importante es que ese registro 3, el contenido de ese registro 3, viene por aquí, pasa a este multiplexor y llega a la memoria. Llega al bus de direcciones de la memoria, llega al registro 3. Además de eso, el controlador, cuando se encuentra una instrucción de estas, lo que hace es poner aquí un 1, aquí un 0 y aquí otro 0. Vuelta a quiero leer. ¿Y la memoria con qué dato le va a responder? ¿Qué dato le va a entregar al procesador? ¿El que está en qué dirección? El que está en R3. No, el que estuviese en R3 no. El dato está en la dirección de memoria apuntada por R3. Cero. Que no es lo mismo. Efectivamente, R3 funciona como un puntero y nos traemos de memoria el dato apuntado por R3. Entonces el dato, el que sea, viene por acá, la memoria lo entrega y entra por aquí y estamos haciendo una escritura de ese dato en el registro 6. Es decir, esta instrucción lo que hace es cargar un dato que ha salido. LDR viene a cargar un registro. Carga un registro con el dato que está en memoria apuntado en la dirección apuntada por R3. Eso se escribe así, R3 entre corchetes. Los corchetes significan que no guardo el contenido del registro, sino guardo el dato que hay en memoria en la dirección apuntada por el registro. ¿Y en dónde se guarda? En R6. Una vez más, esto es el destino, donde se guarda el resultado de la operación, y esto es el origen. Y repito, los corchetes significan que R3 es como un puntero. Me estoy trayendo el dato que hay en memoria en la dirección apuntada por R3. ¿Vale? Entonces, esta es una instrucción que me vale para traerme un dato que hay en memoria y guardarlo en R3. ¿Qué dato en concreto me traigo? Perdón, y guardarlo en R6. ¿Qué dato en concreto me traigo? Aquel que esté en la dirección de memoria apuntada por R3. Es decir, el equivalente a esto en C sería hacer que R6 valga el dato apuntado por R3. Esta instrucción, su equivalente en C sería este. Traerme el dato apuntado por algo y guardarlo donde yo diga. ¿Vale? ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, igual que antes, bueno, luego aquí el controlador tendrá que cambiar esta señal y ponerla luego a 1 para que esto se incremente, aquí salga cambiar esto para que esto se ponga así otra vez y poder traerse la siguiente instrucción, ¿vale? Pero son cosas que tiene que hacer el controlador, pero en el caso es que es posible, mediante esta instrucción, traerse datos de memoria. ¿Alguna cuestión de esta? Bueno, pues más instrucciones. Otra. Esta es una instrucción que está formada no por una palabra, sino por dos palabras. La primera es 6140 y la segunda
7 de 12. Vamos a ver qué va haciendo. Otro tipo de instrucción, que vale también para cargar datos, vamos a ver. Es una instrucción que empieza por 0, 1, 1. No es, por tanto, como la de antes, que empezaba por 0, 1, 0, ni como las del ALU, que empezaban por 0, 0. Es una instrucción distinta. La vamos a llamar LDR inmediato, carga inmediata. Ya veremos por qué. Bueno, pues se procede como antes. El controlador se da cuenta de que esto es 0, 1, 1, y entonces lo que hace es poner estas señales a lo que ve por aquí. Esto se pone a 0, esto se pone a 1, de manera que esto está así, se va a guardar un dato, vale, estupendamente. Y esta se pone así. Y el contador de programa se incrementa. ¿Vale? Y al incrementarse el contador de programa, bueno, y aparte aquí pone un 1, un 0 y un 0, que eso no está escrito en las transparencias, pero os pone eso. Y lo único que vale de esta primera palabra que significa algo son esos 3 bits, que son otra vez lo que va a RT. Este número 5 va aquí, a RT. ¿Vale? Se va a guardar algo en el banco de registros. En el registro 5 se va a guardar algo. ¿Pero el qué se guarda? Bueno, pues ahora esto está hecho de la siguiente manera. Se incrementa el contador de programa, ya lo he dicho, sale por aquí y el procesador accede a la siguiente palabra que hay en memoria. La siguiente palabra que hay en memoria es esta. La siguiente mitad de la instrucción. Esta instrucción está formada por 2 palabras. La primera, 6140, ya se la ha traído, está aquí. Y la siguiente palabra, 7 de 12. Como se está direccionando, empleando el contador de programa, la siguiente palabra de memoria se la trae. Entonces viene por aquí el 7 de 12. Y el 7 de 12 viene, ¿y qué ocurre con él? Pues que se carga en el registro 5. Entonces, al final de esto, ¿qué ocurre? ¿Qué dato aparece en el registro 5? 7 de 12. Pues 7 de 12, efectivamente. Entonces, esto es una instrucción que vale para cargar una constante en un registro. Concretamente, se carga en el registro R5 el valor 7 de 12. Este igual que se pone aquí forma parte de la sintaxis de este lenguaje de ensamble. Indica que se quiere guardar una constante en un registro. No el dato que está en una dirección apuntada por, no. No el dato que está en nuestro registro, no. Directamente queremos guardar el 7 de 12 en R5. El equivalente de esto en C sería R5 igual a 0x7 de 12. Ya está. El igual significa eso. Carga en un registro de una constante. Bueno, lo de data de cargo y carga. Carga de dato inmediato. El inmediato significa que el dato que se carga, el 7 de 12 en el registro, está inmediatamente después de la instrucción, forma parte de ella. Entonces, carga de dato inmediato significa que el dato ya forma parte de la instrucción. No es que haya que buscarlo en no sé dónde de memoria, no, ya está. En la misma instrucción incluye el dato. ¿Vale? Pues carga de dato inmediato. Ojo, igual que en C se podía poner, en vez de R5 igual a 0x712, R5 igual a, pues yo qué sé, a 13.426, pues aquí se puede hacer igual. Lo puedes poner en decimal. Pones LDR5, igual 13426 y lo que se hace es cargar el valor 13426 en R5, en decimal. Y no solo eso, en C también se puede hacer esto. La letra J, entre comillas sencillas. ¿Qué hacía esta expresión? R5 igual a esto, ¿qué hacía? Cargaba en la variable R5 el código ASCII correspondiente a la J mayúscula. Bueno, pues aquí también se puede hacer así. Puedo poner el R5 igual a J mayúscula entre comillas sencillas y lo que hace es cargar en R5 el código ASCII correspondiente a la J mayúscula, bueno, o al carácter que tú le quieras poner ahí, ¿vale? Entonces ya está, carga de dato inmediato. Tenemos instrucciones para dar valor constante, darle un valor que procede de una constante a un registro y la de antes. Cargar en un registro un dato que está en una cierta dirección de memoria. Y la de antes a la de antes, una de las ALU. Cargar en un registro el valor de otro, que es la instrucción MOVS. ¿Vale? ¿Alguna pregunta de momento? Bueno, pues ya tenemos un mecanismo que son las instrucciones estas LDR para datos que están en memoria, cargarlos en el banco de registros. Nos falta la instrucción contraria. ¿Cómo hacer para datos que tengo en el banco de registros, guardarlos en la memoria? Bueno, pues eso es el siguiente tipo de instrucciones que vamos a ver. La de almacenar dato. Que es esta aquí. Bueno, pues me traigo una instrucción de memoria y resulta que es la 8014. La ponemos en binario y resulta que empieza por 10. Son distintas a las anteriores. No son ni 011, que eran carga de dato inmediato, ni 010, que era carga de dato, ni 00, que eran del ALU, empieza por 10. Es distinto. Bueno, pues el controlador, cuando se trae una instrucción y se da cuenta de que empieza por 00, sabe que es una instrucción de un tipo distinto y, en particular, significa lo siguiente. Pon estas señales a lo que ves aquí. Vale. Pues vamos a ver. Resulta que no se está guardando nada en el banco de registros, en estas señales, en estas instrucciones. No se incrementa, de momento, el contador de programa. Este multiplexor se pone así. Y esto es nuevo, no había pasado hasta ahora. El output enable de este buffer se activa, de manera que está hecha esta conexión. Y además, estos 6 últimos bits de la instrucción tienen significado. Y significan que este hay que ponerlo en RA y que este hay que ponerlo en RB. Es decir, RA va a valer 2, RB va a valer 4. Pues aquí está. RA va a valer 2 y RB va a valer 4. Por tanto, ¿qué dato sale por el puerto de lectura A del banco de registros? ¿Qué registro sale? Pues el R2, ¿no?
Y por el puerto B, ¿qué registro sale? Pues el R4, ¿no? Pero ahora fíjense el detalle. No es interesante que esto entre en la ALU. Lo interesante es que este registro R4 viaja por este camino hacia la bus de direcciones de la memoria. Aquí aparece R4. Y este otro registro, el R2, viaja por este camino, sale hacia la memoria y llega aquí. Y no solo eso, sino que ahora el controlador para esta instrucción en particular va a activar la señal de escritura de la memoria. Entonces, se va a escribir en la memoria. ¿Qué dato se va a escribir? El que tenía el registro R2. ¿Y dónde se va a escribir de la memoria? En la dirección apuntada por R4. Bueno, pues eso lo vamos a escribir de esta manera. Vamos a emplear el mnemónico str para indicar que lo que queremos hacer es guardar un registro. str viene de esto, guardar un registro. Queremos guardar el registro R2, es el dato que va a la memoria del registro R2, en la dirección apuntada por el registro R4. Fíjense que esta es la única instrucción de las que vamos a ver, en las que el destino se pone al final. Y el origen al principio. ¿Por qué? Pues porque el lenguaje de ensamble del procesador ARM Cortex-M no lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho ARM y lo diseñó así. Puso todas las instrucciones en las que primero se ponía el destino y luego el origen, menos esta, la que se lo puso al revés. Pues ¿qué vamos a hacer? Así lo hicieron y nos lo tenemos que comer. Pues en la instrucción str, el destino se pone lo último y el origen lo primero. Entonces, esta instrucción ya ha dicho, guarda el contenido del registro R2 en la dirección apuntada por R4. Equivalente de esto en C. En la dirección apuntada por R4, guardo el dato que hay en R2. ¿Vale? Cuestiones de esto. Bueno, luego la instrucción continuará. El controlador tendrá que poner esto a 1 para que se incremente el contador de programa. Esto lo cambiará para que esté así. De manera que se traiga, y esto lo pondrá a 1, para traerse la siguiente instrucción. Y pasará ya con ella, pues como con todas. Se traerá la siguiente instrucción, una vez guardado el dato en R2 en la dirección apuntada por R4, se traerá la siguiente instrucción que aparecerá aquí y ya está. Y la ejecutará en función de lo que sea. ¿Alguna pregunta de momento? Bueno, pues vamos a ver la última instrucción que nos falta, que son las de salto. Bueno, pues en este procesador de ejemplo, las instrucciones de salto también están formadas por dos palabras. La primera es C800 y en este caso la segunda es 4E3E. Entonces, el procesador se trae esto, una instrucción que es C800. La mira y dice, caramba, empieza por 1-1. Es distinta, por tanto, de las anteriores. Las anteriores empezaban por 0-0 las de la ALU, 0-1-0 las de carga de datos, 0-1-1 carga de dato inmediato y 1-0 las de guardar dato. Pues empieza por 1-1, es otro tipo de instrucción. Las instrucciones de salto, que se llaman B. B es de branch, lo que pone aquí. Salto. O bifurcación. Venga. Entonces, cuando el controlador se da cuenta de que una instrucción empieza por 1-1, es una instrucción de salto y hace lo siguiente. Pone estas señales a lo que se ve aquí. Aquí el bus está interrumpido. Aquí se pone el multiplexor aquí, así, este está puesto así, está activado el clock enable, entonces ¿qué hace esto? Pues incrementa igual que antes, el dato que hay en su salida, pasa por esta unidad que lo incrementa en 1 y vuelve a entrar y como está habilitado se guarda. Entonces aquí pasa a la siguiente dirección. Entonces, y eso va a la memoria. Entonces, una vez que se ha traído la palabra C800, se trae la siguiente, 4E3E. Entonces, se ha dado cuenta de que este 800 que es un salto, se lee la siguiente instrucción, palabra que hay en memoria, que en este ejemplo es 4E3E, y ese 4E3E viene por aquí. Y ahora está lo divertido. El controlador cambia esta señal de control y la cambia a 0. De manera que este multiplexor pasa a estar así. Y el 4E3E que se ha traído de memoria aterriza dentro del contador de programa. Pues el contador de programa pasa a valer 4E3E. Y a partir de ahí ya continúa como una instrucción normal. Este 4E3E sale, llega aquí. 4E3E. Y se trae una instrucción, porque esto lo voy a poner todo el rato está para leer. Se vuelve a traer una instrucción, pero ¿qué instrucción se trae? La que había a continuación de aquí, porque aquí sé que hay instrucciones en memoria. No, esta no es la que se trae. Se trae la que hay en la dirección 0x4e3e. Hay ahora una instrucción y esa se la trae y la ejecuta y luego ejecuta la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Por eso es un salto. Porque cuando se ejecuta una instrucción de estas, la ejecución no continúa con las siguientes instrucciones que haya en memoria, sino que salta a otro sitio de memoria y empieza a ejecutar en otra parte, otro trozo del programa. Entonces, eso es una instrucción de salto. Lo vamos a escribir así. El mnemónico que empleamos es B, simplemente. Branch, salto a la dirección 4E3E. Os repito, aquí tenemos un programa formado por varias instrucciones
que se van ejecutando de esta manera, una después de la otra, después de la otra, y cuando se llega a esta, no se continúa por aquí detrás, sino que se va a otra, que está en otro sitio, en la dirección esa, en la 0x4x. Allá abre instrucciones, pues empieza a ejecutar esas. ¿Alguna pregunta de momento? Bueno, pero esto no termina aquí porque nos falta un detalle, y es que si recuerdan los requisitos de tuning completitud del otro día, pues en este momento ya satisfacemos todos menos el último. El primero decía, el procesador tiene que tener, bueno, el sistema tiene que tener acceso flexible a memoria ilimitada. Acceso flexible tiene, porque con las instrucciones LDR y STR se puede escribir cualquier dato de memoria, leer cualquier dato de memoria. La memoria, dijimos, ilimitada nunca es, pero bueno, tenemos 64K, vale. Primer requisito de tuning completitud, satisfecho. Segundo, tenía que ser capaz de ejecutar instrucciones secuencialmente. Esto lo hace. Se va trayendo instrucciones de memoria una detrás de otra, con el control del programa y las va ejecutando. Vale. Entre esas instrucciones que hace tiene que haber operaciones aritméticas con datos. Existen. Esto hace operaciones aritméticas. Hemos visto que suma, resta, decrementa, tal igual. Vale. Y la siguiente, y el último requisito era, y tiene que poder modificarse la secuencia de instrucciones, que se puede. Aquí estamos alterando la secuencia de instrucciones, de esta no pasa a la siguiente, sino a otra que está no sé dónde. Y continúa el requisito de tuning completitud, en función del resultado de las operaciones que se han hecho. Y aquí es donde volvemos a esta transparencia. Resulta que de estos bits hay otros que también tienen sentido. La palabra C800, que empieza por 1, 1, significa que es un salto, y estos bits también tienen sentido. Estos bits se llaman casualmente igual que los bits de status. Esto significa cuando uno de estos bits valga 1, significa que para que de verdad ese salto se realice, el bit correspondiente tiene que estar activo. De manera que, en esta instrucción, en la C800, para que ese salto a la dirección 4E3E se efectúe, tiene que ocurrir cuando se llega a esta instrucción que el bit de overflow esté activado. Que se habrá activado antes cuando fuera, pero está activado. Entonces, eso en el mnemónico lo vamos a incluir también aquí. Este salto solo se va a realizar si el bit de overflow está activado. De manera que el programa va ejecutando instrucciones. Y llega a la instrucción BVS 0x4e3e. Y después de esta hay otras instrucciones. Bueno, pues va ejecutándolas de una en una, va saltando de una en una a la siguiente, llega al BVS 0x4e3e. Pueden pasar dos cosas. Si cuando se ejecuta esta instrucción pasa que el bit de overflow está activo, entonces no va a ejecutar la siguiente, sino que va a saltar a la dirección de memoria 0x4e3e y las instrucciones que allí haya son las que va a ir ejecutando. En cambio, esto lo va a hacer si el bit de overflow está activo. Si el bit de overflow cuando ejecuta el BVS no está activo, lo que va a hacer es continuar normalmente. Va a ir las siguientes instrucciones. Esto lo va a hacer si v igual a 0. ¿Estamos? Y de la misma manera que existe la VBS, porque este bit se ha puesto a 1, pues también existen las instrucciones BCS, que es salta si hay acarreo, BZS, salta si el bit de 0 está activo, o BSS, que salta si el bit de signo está activo. ¿Vale? Eso en este procesador de ejemplo. En el Cortex M0 que veremos más adelante, resulta que va a haber 16 posibles códigos de operación, que ya veremos lo que son. Perdón, códigos de condición, que ya veremos lo que son. Entonces, esto que hemos puesto aquí es una instrucción que existe y es salto siempre a la 4 se llama salto incondicional. Y esto otro, en la que ya le ponemos qué condición tiene que satisfacerse para que el salto se efectúe, se llama salto condicional. Entonces, este procesador tiene dos tipos de salto. Los incondicionales, ese, y los condicionales, como ese. En general, todos los procesadores tienen los dos tipos de salto, los condicionales y los incondicionales. La diferencia entre este procesador de ejemplo y el que veremos más adelante de verdad, es que en el de verdad estos códigos de condición, esto que se añade aquí, para indicar cuándo debe realizarse el salto y cuándo no, son distintos. Pero bueno, los detalles son distintos, no hay más misterio, son otros. Ya veo que hay una pregunta en el chat, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues la pregunta del chat. En los casos como este, en los que hay bits que me sobran, ¿qué pasa con ellos? Pues no pasa nada, simplemente se ignoran. No es que lo vayamos a aprender en el futuro, es que no se usan. Ya está. De la misma, por tanto, esta instrucción C8-4E3E equivale a esto, y esta otra instrucción, pues yo sé, la C8, que tiene los 8 primeros bits iguales, hasta aquí son todos iguales, y luego le podemos poner FF, 4E3E, hace idénticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque las instrucciones que empiezan por C, o por 1-1, mejor dicho, vemos que los 8 últimos bits no valen para nada. Aquí no se dice que se usen para nada. Entonces puedes darle cualquier valor, que sigue siendo el mismo salto incondicional BVS a la misma dirección. Bueno, y este igual, este puede dar, en este ejemplo cualquier valor, ya este cualquier valor. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más?
Bueno, pues si no hay preguntas, pasamos a lo siguiente. Ya hemos visto, en definitivas cuentas, que esta estructura, esta arquitectura que hicimos el otro día, tan sencilla, que solamente nos han hecho falta 2 clases, aparte de lo que ya sabían de Electrónica 2, para plantear esta arquitectura. Resulta que esto es un procesador. Esto puede ejecutar programas que están en memoria. Hemos visto que en estos programas podemos hacer operaciones básicas con datos, de sumarlos, restarlos, de moverlos a derecha, izquierda, tal. Podemos cargar datos de memoria, guardarlos en memoria, y con esto de los saltos condicionales podemos construir cosas tales como un bucle for. Si cojo un registro y doy un valor, y pasado un cierto tiempo decremento ese registro, y luego compruebo si el resultado hago un salto condicional al principio del bucle, siempre que el resultado de ese decremento sea un número positivo, pues ya tengo un bucle for. También puedo hacer bucles do while, bucles while. Entonces, las estructuras de control que conocen de programación 1 se pueden perfectamente hacer ya en lenguaje de ensamble. Y con lo de los punteros que puedo hacer a un dato, tal, ya puedo hacer prácticamente cualquier cosa de las que han visto en programación 1. ¿Que la sintaxis es muy molesta? Pues sí, no lo discuto. Pero el caso es que se pueden hacer. Esto puede ejecutar programas que estén aquí en memoria. ¿Vale? Esto ya es un procesador, ejecuta programas, y si tengo memoria suficiente, pues puedo poner aquí cualquier programa, o bueno, grande o pequeño, pero si tengo memoria suficiente para poder aplicar el algoritmo que sea, puedo resolver aquí cualquier algoritmo, limitado eso sí, a que solo tengo una memoria de 64K por 16. Pero que necesito más memoria, pues pongo una memoria más grande. Que necesito que los datos sean más grandes, pues pongo un banco de registros con datos más grandes. Pero ya es una cosa de grado, es decir, esto ya no es una optimización sobre una arquitectura. Esto ya es un incompleto y ya puedo aquí meter programas. ¿Alguna cuestión? Bueno, pues modernamente ya muy poca gente, y en pocos casos, escribe programas en lenguaje de ensamble. Solo en casos particulares, que bueno, por motivo que sé que hacerlo, se escriben programas en lenguaje de ensamble. En esta asignatura lo harán en la práctica 1, que solamente dura una semana. Se les pedirá que escriban pequeños programas en lenguaje de ensamble de un procesador concreto, que es el ARM Cortex M0, que es parecido a este lenguaje de ensamble, pero no igual, parecido, y ya está. Pequeños programas que se traen datos de memoria y le hacen operaciones con ellos y tal, y tienen un pequeño bucle, 2 bucles, tienen un if, que es un salto condicional de estos, cosas de esas, ¿vale? Pero el resto de la asignatura será ya en lenguaje de alto nivel. Se escribirá código en C, y hay un programa que es el compilador que coge el código en C, lo convierte en lenguaje de ensamble, y otro que es el ensamblador que coge el lenguaje de ensamble y lo convierte en lenguaje de máquina. Ya está. Todo eso de manera completamente transparente, picando un botón en una aplicación. Pero el programa se escribe en C. Entonces, continuando con esto, antiguamente sí se escribían programas en lenguaje de ensamble, incluso en código máquina. Directamente se programaba en código máquina. Entonces tengo aquí unas fotos de un ordenador de hace años. Esto es un ordenador del año 1974. Concretamente, un Digital Equipment PDP-10. Es un ordenador muy famoso, fue este PDP-10 o el PDP, no me acuerdo. El sistema operativo Unix se escribió en un ordenador de estos, en un PDP, no recuerdo exactamente el modelo. Bueno, pues este es el ordenador. Dirán, ¿qué es el ordenador? El ordenador son los 9 racks que aparecen. Los 9 armarios forman el ordenador. De estos 9 armarios, los 3 armarios de la izquierda son el procesador y los 6 armarios de la derecha son la memoria. Una memoria que es de 256K por 36. O sea, no sé, la centésima, milésima, no sé qué parte de la memoria que lleva cualquier teléfono móvil moderno. Bueno, pues en aquella época, 256K por 36 eran estos 6 armarios. Y el ordenador, el procesador, la unidad central de proceso, la CPU que se llama, era esto, los 3 armarios de la izquierda. De los cuales uno de ellos, este que está aquí en el medio, era la interfaz de usuario. Si le hacemos una foto de ello, más cerca, bueno, tenía aquí unas bobinas magnéticas y tal, y este era el teclado. Dirán, pues qué teclado tan curioso, ¿dónde están las letras y tal? Bueno, pues más de cerca es que aquí no hay letras. La interfaz de usuario de este ordenador era esto, ni siquiera hay una pantalla, aquí lo que había que están apagados, no se ven. Aquí había LED, se ve por cada casilla, que si estaban encendidos es que significaban un bit cada LED, si estaban encendidos es que había un bit a 1, si estaban apagados es que era un bit a 0, y aquí pone address, no sé si lo ven. Bueno, y aquí también. Y aquí pone data. No sé si lo ven. Entonces, aquí se veía directamente en binario qué valía el bus de datos, de direcciones, perdón. A qué dirección de memoria se estaba accediendo en binario. Y aquí, el dato que o bien leías de esa dirección de memoria o bien querías escribir en esa dirección de memoria. Y esto lo programabas directamente en binario. Pues tenéis aquí estos botoncitos que cuando estaban para arriba eran 1 y cuando estaban para abajo eran 0, o al revés, no me acuerdo, no lo sé. Entonces, los ponías a 1 o a 0 los correspondientes bits y con eso fijabas el bus de direcciones. Y picabas aquí una tecla que no se ve bien, pero que ponía a 3 o algo así. Entonces, eso hacía que en el bus de direcciones se cargara el dato, el número que te habías fijado. Y después ponías, empleando los mismos pulsadorcitos, qué dato querías guardar ahí. Entonces, aquí se te encendía en binario el dato. Y le dabas a otro botón que hay por aquí, que no sé cuál es, que lo que te hacía era grabar este dato que habías tecleado en binario en esta dirección. Y así ibas dirección a dirección, diciendo qué instrucción había que meter en cada dirección de memoria. Y cuando habías conseguido eso, aquí hay otro botón que se llama... Bueno, vamos a verlo. Es igual, este que pone Start, que iniciaba la ejecución del programa. Entonces, a partir de ese momento el programa empezaba a ejecutarse y así funcionaba. Es decir, no había un teclado como los teclados del ordenador ahora, con letras y tal, no. Aquí el teclado era en binario. Y directamente tenías que averiguar cuál era la representación binaria de cada instrucción y meterlas. ¿Vale? Bueno, este es otro ejemplo de otro ordenador de la época, del año 1965. Este es más pequeño. Un Insight 8080, este ya cabía encima de una mesa. Y es lo mismo. Direcciones y datos, que había que meterlos en binario, y aquí pues
graba este dato en esta dirección, ejecuta y demás. No sé si han visto una película de la época, es un poco posterior, que se llamaba Juegos de Guerra, en la que uno con un ordenador de estos desde su casa casi desencadena la Tercera Guerra Mundial. Bueno, pues el ordenador de aquella película era un INSAI 8080. Mientras que el ordenador de antes, no usaba un microprocesador, sino un procesador, es decir, esto era un rack, el procesador eran varios racks. El INSAI 8080 ya tenía dentro un microprocesador, tenía un chip que era el microprocesador. Y bueno, y esto es otro de un poquito posterior, de los años 80. Esto era un kit que vendía una revista que creo que sigue existiendo, la revista Lector, un kit para frikis, donde te hacías tú un ordenadorcillo para tener en casa, y este ya era un adelanto sobre lo anterior. Aquí funcionaba en hexadecimal, o sea, tú decías en qué dirección querías guardar un dato y lo decías en hexadecimal, y decías qué dato querías guardar en esa dirección y lo decías en hexadecimal. Entonces, así con esto ibas metiendo instrucciones en memoria, y cuando habías terminado pulsabas el botón Go, el programa que te ibas metido en memoria se ejecutaba. ¿Vale? ¿Preguntas de estas cosas? Por cierto, este ordenador que ven aquí lleva el mismo microprocesador, un microprocesador que se llamaba el 6502, que llevaba el primer Apple, el Apple II. Bueno, el primer Apple, sería el segundo Apple, ¿no? El Apple que tuvo éxito comercial, el Apple II. En el Museo de la Escuela, en alguno de los pasillos, hay un Apple II. Lo pueden ver. ¿Preguntas de estos asuntos? Bueno, pues si no hay preguntas, pasamos a lo siguiente, que ya es un asunto de nomenclatura, de cómo se llaman las cosas. Ya hemos visto cómo es la arquitectura de un procesador, cómo puede ejecutar instrucciones. Y bueno, nos vamos en cierta manera a olvidar un poco de eso. Vale, pues ya sabemos que eso puede funcionar. Los procesadores serán más rápidos, más lentos, más complejos, tal, pero bueno, tienen dentro bancos de registros, tienen registros y tienen instrucciones que pueden ejecutar. La ALU será más o menos compleja y podrá hacer sumas y restas o muchas más cosas, pero es una ALU que hace operaciones con datos. Ya es una cuestión de grado. Es decir, una vez visto cómo es la arquitectura de un procesador, los demás que son, pues posiblemente mucho más complicados, pero funcionan de una manera similar. No nos vamos a entrar ya a preocuparnos de cómo funcionan por dentro, sino que bueno, vamos a trabajar con ellos más de patas para afuera, a usarlos y ver, bueno, pues si veremos algunas cosas que hay que saber de cómo son por dentro para distinguir unos de otros. Pues este que tiene una arquitectura no sé cómo, no sé qué, que nos permite clasificarlos. Entonces ahora ya, de patas para afuera, aquí dentro está la arquitectura como la que hemos visto o como cualquier otra. Esto es el microprocesador, también se le llama un núcleo. Y este microprocesador tiene que acceder a varias cosas que están fuera de él. Una de las cosas ya la hemos visto, la memoria. En esta memoria hemos visto que puede haber tanto programa como datos. Entonces puede ser que parte de esta memoria sea memoria flash, o el tipo de memoria que sea para guardar programa, y otra parte de la memoria pues podrá ser memoria RAM, para guardar datos. ¿Vale? Bueno, pero el caso es que tiene que acceder a una memoria. Entonces, pues para acceder a una memoria le hace falta el bus de direcciones, el bus de datos y el bus de control. El bus de control son las señales esas de output enable, chip select y compañía, ¿vale? Y eso para acceder a la memoria donde está guardado el programa. Ahora otra memoria, que será la memoria de datos, de otro tipo, donde estén los datos, pero bueno, se hace a través de los mismos tres buses. Y todo eso está muy bien, pero diremos, vale, pero ¿y esto? ¿Cómo al final esto interactúa con el exterior? O sea, ¿cómo se mete cómo esto recibe información de alguna parte para procesarla? ¿Cómo esto envía información a algún sitio para actuar sobre lo que sea? Bueno, pues es que aquí falta una cosa que no hemos visto, que son lo que se llaman los dispositivos de entrada y salida. Dispositivos de entrada y salida que permiten al sistema completo comunicarse con el exterior. Este tema de los dispositivos de entrada y salida es el objeto del tema 4 de esta asignatura, el tema más largo de la asignatura. Prácticamente la mitad de la asignatura tiene que ver con los periféricos. Periféricos son los dispositivos que permiten al sistema basado en un procesador comunicarse con el exterior. Vale. Pues entonces, un microprocesador ya dijimos lo que era. Era un procesador que estaba en un único chip. Ahora bien, la tecnología ha evolucionado de manera que es posible actualmente meter en un mismo chip no solo el procesador, sino también sus memorias y también hasta los periféricos. Pues a eso se le llama un microcontrolador, que de hecho es lo que van a usar en el laboratorio. En el laboratorio los chips con los que van a trabajar no son microprocesadores, son microcontroladores. Dentro de un único chip va el procesador, las memorias y periféricos sencillos. Entonces, microprocesador, dije el otro día lo que era, microcontrolador, acabo de decir lo que es, y aquí pone esto, SOC. SOC es System on Chip. Viene a ser como un microcontrolador, pero que incluye todos los dispositivos de entrada y salida que hacen falta. Lo habitual, cuando uno tiene un microcontrolador, es que, vale, el microcontrolador tiene periféricos, pero fuera tienes algunos otros periféricos más avanzados. Por ejemplo, tienes aquí una interfaz de vídeo para un monitor, o tienes por aquí unos puertos USB para poder pinchar y pegar, y eso está fuera. Pero hay chips que tienen ya todo dentro. Los periféricos sencillos, que pueden ser estos, y los periféricos complejos, que pueden ser estos. Esto es una interfaz de red o lo que sea. Está todo dentro del microcontrolador. Al final, el ordenador entero resulta que es un único chip. Bueno, pues eso se le llama un System on Chip, un SOC. ¿Vale? La verdad es que la frontera entre microcontrolador y SOC es un poco difusa. ¿Por qué los del laboratorio son microcontroladores y una Raspberry es un SOC? Bueno, pues por una cuestión de grado, porque la Raspberry tiene, además de tener los periféricos que tiene el chip del laboratorio, además tiene la interfaz de vídeo HDMI, además tiene el no sé qué, pero insisto, la distinción entre un microcontrolador y un SOC no es una distinción absoluta y clara. De alguna manera, microcontroladores son los sencillos, SOC son los complejos, los grandes. ¿Vale?
Y bueno, terminando con esta transparencia, a esta arquitectura, que es la arquitectura genérica de un sistema basado en procesador, en la que hay tres buses, el de direcciones, el de datos y el de control, se le llama pues eso, arquitectura de tres buses. Cuando se habla de una arquitectura de tres buses, significa una arquitectura en la que hay bus de direcciones, bus de datos, bus de control. ¿Vale? ¿Preguntas? Bueno, pues, siguiente, evolución de los microprocesadores. Bueno, pues el microprocesador se ideó, o el primero se construyó en el año 1971, el Intel 4004, el que aparece ahí en Moodle cuando entra por primera vez. Ojo, este fue el primer microprocesador, no el primer procesador. El primer microprocesador, el primer procesador que estaba en un chip. Antes de esto, los ordenadores eran como el rack que han visto antes, el conjunto de rack. Bueno, pues un procesador sencillito de 8 bits, eso significa que la ALU trabajaba con datos de 8 bits y los registros eran registros de 8 bits. Y según ha ido evolucionando el tiempo, pues enseguida se pasó a los de 8 bits, luego a los de 16, luego a los de 32, luego a los de 64, que son procesadores que trabajan con datos de 64 bits, la ALU trabaja con datos de 64 bits, y los registros son de 64 bits también. Bueno, también, pues resulta que aquello era una cosa sencillita y no muy rápida que funcionaba con una frecuencia de reloj de 700 kHz. Puesto que esto va ejecutando instrucciones al ritmo del reloj, parece que cuanto más rápido sea el reloj, más instrucciones va a ejecutar por segundo, más cosas le da tiempo a hacer al procesador por segundo. Parece interesante que sea, parece bueno, que es incrementar esa frecuencia de reloj. Bueno, pues el primero funcionaba a 600, luego 800, luego 2 megas, luego 1 mega, luego 5, 4, 8. Actualmente, pues el Apple M1 va a 3,2 GHz y no es el procesador con mayor frecuencia de reloj. O sea, que tienen 5 GHz y por ahí. Vale. Y también, esto era una cosa sencillita de la época que tenía 2300 transistores. Pero eso ha ido evolucionando. Y bueno, pues el Apple M1 tiene 16.000 millones de transistores. Y tampoco es el procesador con más transistores, el procesador con más transistores que existe. Los hay con más transistores en un mismo chip. En resumen, que esto ha evolucionado muy rápidamente durante además bastantes años. Aquí estamos en el año 71, hay 50 años desde aquí hasta aquí. Ha evolucionado mucho tiempo y ha evolucionado mucho, por tanto. Los procesadores modernos son mucho más potentes que los antiguos. Potentes en el sentido de que pueden hacer más cosas en menos tiempo que los antiguos. Antes un procesador te servía, pues estos primeros se empleaban como calculadoras, básicamente, valían para hacer los primeros procesadores, microprocesadores y microcontroladores se emplearon como calculadoras, no se podía hacer más, y bueno, ya saben para lo que vale cualquier procesador moderno, ¿no? Pues, para hacer muchas más cosas. Y esta evolución, bueno, pues se ve aquí. Van a tener que esperar un momento, por favor, porque hay un pesado pegado al timbre de la puerta, que no sé qué quiere. Un momentito, enseguida vuelvo. Ya estoy de vuelta, perdón. Bueno, decía que la evolución esa tan excepcional que ha habido en las prestaciones de los procesadores, pues bueno, aparece en la siguiente transparencia, se va a intentar averiguar a qué se ha debido. Porque no otras partes de la ingeniería no han evolucionado tanto. ¿Está por qué? Sí, bueno, pues está por los siguientes motivos. En esta transparencia se muestra, aquí en función del año, el número de transistores que cabían en un chip. Entonces, en los primeros, pues en el Intel 4004, por lo que he dicho antes, 2000 y pico, y eso va aumentando. Entonces, fíjense que aquí los años están en una escala lineal, pero esto es una escala logarítmica. Esto no es que se incremente no sé cuánto cada año, es que se va multiplicando por algo cada año. Entonces, y esto evoluciona de una manera, como ven, Perdone si silencio, pero el micrófono. sí, lo siento, voy a volver a empezar. Bueno, sí, creo que lo hemos bloqueado. Ahora ya se me escucha, ¿no?
Hola. Sí, ahora sí. Venga, vuelvo a intentarlo. Decía que la evolución está tan grande que ha habido en las capacidades de los procesadores se deben a varios factores, ¿no? Entonces, en las transparencias que vienen a continuación se van a intentar estudiar esos factores, cuáles han sido. Entonces, un primero tiene que ver, es un motivo tecnológico, es decir, aquí aparece en función del año el número de transistores que era factible o viable o se podía integrar en un único chip. Entonces, en el año 71 ya hemos visto pues el Intel 4004 que tenía 2000 y pico transistores. En el año 2000 no sé cuánto, pues no sé cuantísimos miles de millones de transistores. Entonces, puesto como está aquí en una escala que es semilogarítmica, los años están en una escala lineal y el número de transistores en una escala logarítmica, eso sale que es más o menos una línea recta. Eso significa que el número de transistores que se pueden meter en un mismo chip va evolucionando exponencialmente con el tiempo. Por eso sale aquí en una escala semilogarítmica, es una línea recta. Entonces, a eso se le conoce como la ley de Moore, que dice que aproximadamente cada 2 años se duplica el número de transistores que se pueden meter en un chip. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ya vemos eso es simplemente cómo ha evolucionado la tecnología de fabricación microelectrónica ha evolucionado de manera que es posible esto. Entonces, claro, pues si puedo meter muchos transistores en un chip, pues puedo hacer procesadores más potentes que trabajan con más datos, de más tamaño y demás. Entonces, eso ha hecho que los procesadores tengan cada vez mayores prestaciones. Pues esta es una primera razón de por qué ha evolucionado tanto esto de los procesadores, las capacidades de los procesadores, por la ley de Moore. Ley de Moore, que sé que antes cuando tenía el micrófono cerrado lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir ahora, les contaron en el bloque temático 2 de Electrónica 2. Pero bueno, ocurre que aquí, a partir del año 2015, lo que pasa es que esta gráfica se acaba muy pronto, se acaba en el 2016, ya se empezaron a llegar a límites en la escala de integración de los transistores dentro de los chips, que empezaba a ser complicado esto de la ley de Moore seguirla manteniendo indefinidamente. Al final llegan, ¿por qué puedes meter muchos transistores en un chip? Porque cada vez los fabricas más pequeños. Pero es que eso tiene un final. Al final no puedo hacer un transistor más pequeño que un átomo. Entonces, pues en algún momento se acabará esta ley de Moore. Entonces, los transistores que existen son todavía mucho mayores que un átomo, pero ya se están empezando a encontrar fenómenos cuánticos que impiden que esto funcione como ha estado funcionando hasta ahora. Entonces hay gente que dice que en el 2015 la ley de Moore empezó ya a decaer, de manera que se espera que esta curva, pues no sea, esta recta no sea tan recta, sino que aquí empiece ya a hacer así. Y hay otros que dicen que bueno, que vale, que sí, pero que todavía nos quedan unos pocos años de presencia de la ley de Moore. Entonces, esta es una de las primeras causas de las que la evolución de los procesadores haya sido tan importante. Más causas. Pues tienen que ver con lo anterior. Resulta que no solamente podemos meter, según la tecnología va evolucionando, más transistores en un chip, sino que además podemos hacer que esos transistores vayan cada vez más rápido. Por el hecho de hacerlos más pequeños, además se consigue que vayan más rápido. Entonces, eso se traduce en que la frecuencia de reloj de los procesadores pues va aumentando, ha ido aumentando con el tiempo. Entonces, los primeros funcionaban a vista a frecuencias de lo pequeñas. Bueno, esta es aquí empieza en el 78, ya 5 MHz, con un procesador de estos como uno de esos de rack, de varios armarios. Y bueno, esto ha ido evolucionando a 5 MHz, luego luego empezó a evolucionar muy rápido, y aquí se estropeó la fiesta. En el año 2003, algo ocurrió que se estropeó esto. Entonces, esta mejoría inicial se debía a la ley de Moore, y esto se debía a otros fenómenos y otras cosas que vienen a continuación. Pero desde luego nos vamos a preocupar ahora, ¿y qué pasó en el año 2003 para que de pronto esta evolución tan rápida en las frecuencias de reloj se estancase aquí? Que aquí se estaba mejorando la frecuencia de reloj de los procesadores un 40% cada año, entre el 88 y el 2003, y del 2003 en adelante se estropeó. Y ya se ha incrementado la frecuencia de reloj de los procesadores nada más que un 2% cada año. ¿Esto por qué? Bueno, pues esto se ve en esta transparencia, en la que aparece por un lado la frecuencia de reloj de los procesadores en función del año, y por otro lado la potencia que disipa el procesador. Os recordarán que les contaron en el bloque temático 2 de Electrónica 2 que la potencia que disipa un chip digital es proporcional a la tensión de alimentación al cuadrado multiplicado por la frecuencia de reloj. Entonces, según se van metiendo transistores, los transistores van siendo cada vez más pequeños, esto se puede aumentar. Y va más rápido el procesador. Pero ojo, al ir más rápido, se incrementa la potencia que disipa. Entonces, esto es cómo se ha ido incrementando la frecuencia de reloj de los procesadores, esto cómo se fue incrementando, por tanto, la potencia que disipan, hasta que se llegó a este punto, 100 vatios. Y resulta que un chip que tiene este tamaño, que disipe 100 vatios, no es viable, porque se calienta tanto que o bien se quema, o si no quieres que se queme, tienes que refrigerarlo con líquido y demás, y eso, aunque se puede hacer, es tecnológicamente viable, lo que no es económicamente viable. Hay gente que sí, que tiene en su casa procesadores refrigerados por líquido, pero eso el común de la gente no quiere tenerlo. Entonces, aquí ya se dieron cuenta de que no se podía seguir por este camino. Entonces, había que hacer algo para disminuir la potencia que disipan los procesadores. En aquella época, que esto ocurrió en el año alrededor del año 2004-2005, el problema era que se disipaba demasiada potencia. Actualmente, además, la gente también está preocupada de, y lo que me duran las baterías. En el año 2004 había pocos equipos alimentados a baterías, por supuesto había portátiles, pero el común de los procesadores eran ordenadores conectados a la red, a los 120 voltios. Entonces, la gente no se preocupaba de las baterías. Ahora ya la gente sí se preocupa de lo que le dura la batería. Entonces, la batería me dura mucho más si el equipo consume mucho menos. Entonces, no, la curva de potencia no se ha quedado estabilizada en 100, sino que ha ido bajando por los dispositivos móviles. Interesa que cada vez disipen menos potencia para que cada vez duren más las baterías.
Entonces, eso fue lo que hizo alrededor del año 2004-2005 que no se pudiera seguir incrementando mucho la frecuencia de reloj de los procesadores. Entonces, insisto, ahora los hay de 3 GHz y de 4 y de hasta 5. Pero en tantos años, en 15 años, si hubiesen seguido el ritmo de antes, tendrían que tener la frecuencia de reloj que ni se sabe. Y no se ha podido. Bueno, finalmente esta es la última transparencia donde se ve un compendio del anterior. Aquí ya se junta todo. Y está hablando de prestaciones, es decir, lo que un procesador es capaz de hacer. Pues los primeros hacían muy poquitas cosas. De hecho, incluso un editor de textos como el Word era impensable. El tipo de cosas que se pueden hacer con los procesadores eran mucho más simples. Y ahora pueden hacer cosas mucho más complejas. De manera que te está diciendo esta gráfica que el procesador este, un Intel Core i7, no sé cuántos, tal, es capaz de hacer 50.000 veces lo que hacía desde el principio, que era un VAX 11780. Vale. Sí. Los procesadores pueden hacer muchas más cosas en el mismo tiempo. ¿A qué se ha debido esto? Pues al principio, ¿a qué se debió? Se debió a la ley de Moore. A que simplemente se pueden meter más transistores en el mismo chip, en un chip, y además iban más rápidos. Después, a partir de mediados de los 80, se hicieron muchas mejoras. No solo la ley de Moore, sino que se exploraron muchas soluciones arquitecturales a los procesadores. Se cambió, se modificó cómo era la arquitectura de los procesadores por dentro, intentando que fueran más eficientes. Y se consiguió. Entonces veremos algunas de estas soluciones, las nombraremos más adelante, pues que es el paralelismo. De la memoria caché no vamos a hablar, supongo que saben que existe, pero no vamos a hablar. Un tipo de memoria concreto que se pone en un sitio concreto y que hace unas ciertas cosas, ¿vale? La ejecución especulativa, la nombraremos también un poco más adelante. Y las arquitecturas RISC, también hablaremos de ellas muy poquito en una clase o en dos más adelante. Entonces, eso permitió que las prestaciones de los ordenadores se incrementaran de media un 52% cada año, ¿no? Que es mucho. Hasta que se llegó al año 2003, ya lo hemos dicho, en el año 2003 se estropeó la fiesta porque se alcanzó el límite de potencia. Ya no se pudo seguir aumentando la frecuencia de reloj de los procesadores tanto como se hubiera deseado porque disipaban tanta potencia que era inviable. Entonces ahí ya se estropeó. Se siguió incrementando las prestaciones de los procesadores porque seguías pudiendo meter más transistores en el mismo chip, pero con otras técnicas. Ya no podía ser solo y subo la frecuencia de los nodos. Aquí se exploraron otras cosas más. Aquí es cuando empezaron a surgir los procesadores de varios núcleos. Ya tengo un procesador, tengo un chip, pero dentro van 4 procesadores, o 2, u 8, trabajando todos en paralelo. Entonces, eso empezaría por esta época y continuó. Pero aquí volvió a pasar algo, en el año 2011 o así, que se alcanzó lo que se llamó el límite de paralelismo. Esto consiste en lo siguiente. Yo tengo mi ordenador, ¿vale? Y mi ordenador resulta que tiene dentro un procesador que está formado por 4 procesadores, 8 o los que sean. De manera que cada procesador se dedica a una cosa y no se interfieren unos con otros. Puedo hacer varias cosas a la vez. Puedo, a la vez que estoy viendo un vídeo, estar mandando un WhatsApp con el navegador puesto diciéndome que tuerza a la izquierda y con no sé qué. Pero llega un momento que no hay tantas cosas que puedas paralelizar. No necesitas hacer tantas cosas a la vez. Entonces, tener 8 procesadores o 16, pues no te mejora nada, porque de esos 16, muchos van a estar parados la mayor parte del tiempo, porque no tienen nada que hacer. No les puedes dar tus tareas para que hagan. Entonces, el límite de paralelismo tiene que ver con que hay ciertas tareas de las que tiene que hacer el ordenador que no se pueden repartir entre varios. Tiene que hacerlas uno y ya está. Entonces, pues, que tengas muchos no aporta nada. Entonces, dicen que alrededor del año 2011 se alcanzó el límite este de paralelismo. Aunque yo siga echando procesadores dentro de un chip, no aportan nada. No lo hacen que vaya más rápido ni que haga más cosas. Entonces ahí ya la fiesta se estropeó todavía más. A partir de ahí dice que solo se mejoran las prestaciones un 12% por año. Y aquí, en el año 2015, el autor de este libro, estos Genes y Patterson, dicen que aquí se alcanzó el fin de la ley de Moore y que ya sí que se estropeó la fiesta del todo. Que aquí las prestaciones de los procesadores, fíjense, en estas unidades, pues en 2 años prácticamente las prestaciones eran las mismas. Otra cosa es que el procesador a lo mejor gastaba menos batería, vale, pero hacía lo mismo. Entonces nos encontramos en esta época. Los procesadores van teniendo cada vez más generaciones y más evolucionados, pero no vemos que haya una caramba, esto es súper potentísimo comparado con lo de hace 2 años. No, será mejor, pero tampoco es una cosa para tirar cohetes. Otra cosa, insisto, es que los últimos gasten bastante menos batería, eso ya es otra cosa. Pero lo que ocurrió en esta época, que eso a mí sí me tocó vivirlo, es que el ordenador que te comprabas un año, al año siguiente ya no te servía. No como ahora, porque te has aburrido de él, porque el modelo es mucho más bonito, tal, sino porque es que no valía para ejecutar los programas que un año después se podían ejecutar en otros ordenadores más potentes. Entonces, en esta época ya sabes que cada año el ordenador de tu casa había que tirarlo cada 2 años, porque es que ya no valía para ejecutar los programas que en ese momento había, y en los trabajos igual. Sabías que el ordenador del trabajo había que tirarlo cada 2 años porque ya no era capaz de correr el Office o lo que fuera que había salido 2 años después. Ahora eso no pasa. De esta manera lo he contado. El ordenador que tengo yo en el despacho tiene 12 años, me parece, y sigue funcionando. Un ordenador de hace 12 años, es del año 2008, tendría estas prestaciones. Los de ahora son 3 veces más rápidos, pero vale. El problema es aquí. Era aquí, que 3 años más tarde, 12 años más tarde, no es que fuese 3 veces más rápido, es que era 500 veces más rápido. ¿Vale? Bueno, y ya está. ¿Alguna pregunta de este asunto? Bueno, pues si no hay preguntas, pasamos a lo siguiente, que es, ya vistas unas generalidades de los procesadores, vamos a continuar viendo características de los procesadores. Algunas vamos a ver entrando un poquito más en el detalle por dentro, otras menos,
pero lo que vamos a ver aquí es una lista de características que nos permiten distinguir a unas arquitecturas de otras. Pues esta que es una arquitectura de un tipo, esta es de otro y demás, ¿no? Y cómo estas características pueden influir en las prestaciones globales del procesador. Entonces, la primera que vamos a ver es lo que se denomina la pila, también conocido como el stack de un procesador. Es una cosa nueva que se añade a las arquitecturas, que no tiene la arquitectura de ejemplo que les he contado, pero que es muy útil, es que es prácticamente omnipresente en todos los procesadores. Vale, para muchas cosas. Algunas de ellas además muy interesantes. Y luego empezaremos a ver características de procesadores. Pues los bits, ¿cuántos bits tiene un procesador? Si es de 8, de 4, de lo que sea. Si es un procesador del tipo von Neumann o tipo Harvard. Si es un procesador RAID Store o Register Memory. Veremos lo que son estas cosas y qué se diferencian. Lo que es el alineamiento dentro de un procesador. Lo que es esto, que no he encontrado una palabra española para llamarlo, endianes. Veremos en qué consiste este concepto y qué significa. Lo que son los ciclos de búsqueda, de codificación y ejecución de un procesador. Lo que es un pipeline, también conocido como segmentación en un procesador. Lo que son las arquitecturas escalares, superescalares y vectoriales. Lo que son las arquitecturas CISC y lo que son las arquitecturas RISC. Y cómo es el acceso a los periféricos o qué características pueden tener las arquitecturas cuando acceden a periféricos. Se puede hacer de una manera o de otra, lo veremos. Bueno, pues esto nos va a llevar un par de clases ver todas estas cosas. Vamos a empezar hoy a ver lo que es la pila de un procesador. Bueno, pues la pila ocurre que es un recurso hardware, bueno, lo que dice aquí, que es, normalmente lo incorporan las arquitecturas de los procesadores, bastante útil, que vamos a ver a lo largo de las siguientes apariencias para qué sirve, pero que en resumidas cuentas se resume en lo siguiente. A la arquitectura se le añade un nuevo registro, aparte de los que ya tiene, los que van en el banco de registros, un nuevo registro que se llama el puntero de la pila, stack pointer, denominado con las iniciales SP de stack pointer. Vale. Y además de tener este nuevo registro, tiene dos instrucciones nuevas, una que se llama push, otra que se llama pop, que saldrá después. Entonces, la instrucción push toma un registro o varios, en este ejemplo va a tomar un solo registro como parámetro, y la instrucción push equivale a lo siguiente, equivale a estas dos. A primero, decremente usted el puntero de la pila, y segundo, guarde en este registro, en el registro que le has puesto, el dato que hay en memoria apuntado por el puntero de la pila. Ahora lo vamos a ver funcionar. Y la otra instrucción que se añade es la instrucción pop, que es la inversa del dato, hace lo contrario. Primero carga en el registro el dato apuntado por el puntero de la pila y después incrementa ese puntero. Vale, pues esto es lo que añade esto de la pila a un procesador. Un puntero, un registro nuevo que se emplea como puntero, que se llama SP, y dos instrucciones push y pop, que equivalen a esto. Bueno, pues vamos a ver para qué vale esto de la pila. Bueno, pues aquí se ve la memoria. Estas son las diferentes direcciones de memoria, en orden creciente hacia arriba, ¿vale? Inicialmente el puntero de la pila está apuntando a una de ellas, a esta, puesta ricamente. Vale, a la que sea, apunta a una. Inicialmente, en este ejemplo, pues este procesador tiene varios registros y nos preocupamos de estos cuatro primeros. Pero resulta que inicialmente valen esto, pues estos valores. Muy bien. Y el programa tiene estas instrucciones, push R0. Vamos a ver qué hace esta instrucción. Vais a ver las distintas instrucciones que tiene el programa, vamos a ver qué hace. Entonces, la primera instrucción de este programa es push R0. ¿Esto qué hace? Pues ya hemos dicho. Push R0 significa decrementar el puntero de la pila. Entonces, si el puntero de la pila inicialmente apunta a esta dirección, cuando se decrementa, ¿a qué apuntará? Pues a una menos. A esta. ¿Vale? Y después, una vez decrementado el puntero, hay que almacenar el registro que se pasa como parámetro, en este caso el registro R0, en la dirección apuntada por el puntero de la pila. Es decir, en esta dirección, que es la apuntada por el puntero de la pila, hay que guardar el dato contenido en R0, el dato 0, 1, 2, 3. Entonces, cuando se ejecuta pop, aquí aparece 0, 1, 2, 3. Ya está. Ese es el resultado de esta instrucción. El puntero de la pila inicialmente apuntaba aquí, pues se decrementa y se llena esa dirección con el dato. Siguiente instrucción. Pues resulta que es esa, push R1. Pues lo mismo. ¿A qué equivale? A decrementar el puntero y guardar. Pues para ejecutar push R1 se decrementa el puntero y en la nueva dirección apuntada por el puntero se guarda R1, que vale 1456. Ahí está. ¿Vale? Siguiente. Pues resulta que las siguientes instrucciones son push R2 y push R3. ¿Qué ocurrirá? Cuando se ejecuten, ¿qué va a pasar? Bueno, pues pasará lo mismo. Se volverá a decrementar el puntero de la pila, que apuntará aquí, y aquí se guardará R2, que es 2789. Aquí aparecerá 2789. Siguiente, push R3, se volverá a decrementar el puntero de la pila, que apuntará aquí, y aquí se guardará R3, que vale 4ABC. Pues ahí está, pasará eso. ¿Ya está? Y el programa continúa. Y aquí en el medio hay unas instrucciones que nos importan un pito las que sean, pero lo que es que estas instrucciones lo que hacen es modifica como usan los registros R0 y R3, pues sus valores se modifican. Y ya dejan de valer lo que valían al principio y valen otras cosas. Bueno. Y entonces continúa el programa y ahora digo, pues caramba, es que a mí me interesaría ahora que los registros R0 a R3 volvieran a tener los valores que tuvieron antaño, porque aquellos valores que tenían información que era relevante, que ahora necesito acceder a esa información, pero como he usado los registros R0 a R3, pues se ha perdido. Pero caramba, no se ha perdido.
porque está aquí en memoria, que aquí se guardó. Entonces, la puedo recuperar de aquí. ¿Cómo la recupero? Pues empleando las instrucciones pop, que lo que hacen es leer zonas contrarias de las push. Entonces, aprovechando que tengo el contenido inicial del registro R3 guardado aquí en la memoria en una dirección apuntada por SP, pues si quiero recuperar el valor de este registro, lo que empleo es la instrucción pop. Entonces, pop equivale a esto, pues pop R3 es carga en R3 el dato apuntado por el puntero de la pila, que es 4ABC. Pues R3 se cargará con este dato, el contenido en esta dirección, con el dato 4ABC. Y además, después de hacer el pop, lo que ocurre es que se incrementa el puntero de la pila. Entonces, el puntero de la pila pasa ahora a apuntar aquí. Y he conseguido, inicialmente aquí el registro R3 valía 0,4ABC, luego lo he usado y se ha machacado, pero he podido recuperar su valor porque lo guardé en la pila. En su tiempo, lo guardé en esta estructura de memoria. Lo guardé aquí. Pero igual me pasa con los demás. Y si quiero recuperar R2, pues resulta que el registro R2 está aquí guardado, en la dirección apuntada por el puntero de la pila otra vez. Que lo quiero guardar en R2, pues pongo pop R2. Entonces, el dato 2769 pasa a R2 y el puntero de la pila se incrementa. Y cuando ejecute pop R1 y pop R0, ¿qué va a ocurrir? Pues lo mismo. Pop R1, este dato aparece en R1 y se incrementa el puntero, y este dato aparece en R0 y se incrementa el puntero. Al final, los registros al principio y al final valen lo mismo, a pesar de que por la mitad del programa se han modificado, porque tuvimos la precaución de, primero, guardarlos en memoria, empleando las instrucciones push, que los metieron en memoria, y luego, cuando nos volvieron a hacer falta, los trajimos de memoria, empleando las instrucciones pop. Entonces, lo que ocurre es que las instrucciones push y pop valen para almacenar en memoria datos que ahora tienes que guardar en alguna parte, pero no te quedan registros donde guardarlos, y los guardas en memoria, y cuando los necesitas los vuelves a traer de memoria. Entonces, valen para eso. Ya esta estructura en memoria que hay, que son los datos que tú vas guardando uno encima de otro, se le llama la pila. Como están apilados, pues se llama la pila. Y esto es una cosa que tiene la inmensa mayoría de los procesadores, porque además de valer para esto, vale para otras cosas mucho más interesantes que veremos en las próximas clases. Como, por ejemplo, para pasar parámetros a una función, o llamar una función, o que la función te retorne un parámetro. Para eso se usa también la pila. Entonces, está claro la utilidad de la pila. Para lo que sirve, para guardar datos en memoria, datos que se guardan uno detrás de otro, apilados, y luego recuperarlos. ¿Vale? Entonces, varios detalles. Fíjense, los datos se han ido guardando en un determinado orden, R0, R1, R2, R3. Esto es R0, esto es R1, R2, R2, R3. Y luego se han leído en orden contrario, porque tal y como funciona el control de la pila, siempre apunta al último que metiste. Entonces el último que metí es el primero que tengo que sacar. El último dato que metí con una instrucción pop, cuando ejecuto el último dato que metí con una instrucción push, es el que leo cuando ejecuto la instrucción pop. Entonces se llama una pila last in, first out. El último dato que introduje en la pila es el primero que saco de ella. La pila LIFO. R0, 1, 2, 3 y luego 3, 2, 1, 0. Aquí puedes poner cualquier otro orden que te salga de las narices, pero que sepas que te van a acabar en los registros de distinta manera. Aquí si ponéis R0, R1, R2, R3, lo que ocurre es que los registros, los valores van a ser los mismos que antes, pero están en distintos registros. El 0, 1, 2, 3, que originalmente estaba en R0, aquí aterriza en el R3. Bueno, aquí aterriza en R3. Bueno, ya está. Esto es cómo funcionan push y pop. Algunos detalles a considerar. El procesador que vamos a estudiar en esta asignatura, que es el Cortex M0, las instrucciones push y pop tienen esta sintaxis. Y aquí se pone entre llaves, no un registro, sino una lista de registros. Por ejemplo, desde R0 hasta R3. Entonces, esta instrucción del procesador Cortex M0 equivale a estas cuatro. Push de R0, R1, R2 y R3. Y también la instrucción pop en el procesador Cortex M0 sería pop R0, R3. No hay que preocuparse del orden. Los procesadores Cortex M0 ya saben en qué orden los meten y en qué orden los sacan. Entonces tienes que poner, quiero guardar estos cuatro registros en la pila, sácame estos cuatro registros de la pila. Él ya se encarga de saber en qué orden los metió y los saca en el orden contrario. Entonces, esta es la sintaxis de los procesadores Cortex M0. También admite cosas como esta. Que significa, mete en la pila los registros, estos son tres. R0, R1, R2 y R3 y R7. Y el pop que sería equivalente. Y en el caso de que solo quieras introducir un registro en la pila, por ejemplo el R4, sigues teniendo que poner las llaves. Es push R4, con llaves. Listo. Esto es la sintaxis para el procesador que vamos a ver en esta asignatura. Lo veremos más adelante, de todas maneras, ¿vale? Cuestiones de esto. Bueno, pues fíjense, ya terminando con esta, que tal y como hemos dicho que funciona esta
estas secciones push y pop, pasa que el puntero de la pila siempre está apuntando a una dirección en la que acabas de escribir. Cuando haces un push, como primero se decrementa el puntero y luego se guarda el dato, pues cuando haces un push, resulta que el SP siempre apunta a una dirección que ya está llena. Está llena porque en el momento que modificas el punto de la pila, ahí guardas un dato. Entonces, el puntero de la pila siempre apunta a direcciones que ya están llenas, ya tienen un dato dentro. Y segundo, la pila crece hacia abajo. Como estas se van decrementando, pues la pila crece hacia abajo. Bueno, pues entonces, en esta implementación que tenemos, pasa lo que acabo de decir. Que el puntero de la pila siempre apunta a una dirección que ya está llena, ya se ha metido un dato, y la pila crece hacia abajo. Bueno, pues a las pilas que funcionan como esta, se las llama full descending. ¿Vale? Pero no es la única posibilidad. También pueden ser pilas full ascending, en las que el puntero de la pila, como en estas, apunta a una dirección que ya está llena, pero la pila crece hacia arriba. Bueno, pues las pilas full ascending son las que estas dos cosas están intercambiadas. Simplemente, procesadores en los que cuando se hace un push lo que se hace es incrementar el puntero y cuando se hace un pop se decrementa, son pilas full ascending. La pila crece hacia arriba. Y también existe la posibilidad de que las pilas sean lo que se llaman empty. Empty significa que el puntero apunta a una dirección, el puntero de la pila siempre apunta a una dirección que está vacía. Es la dirección donde guardarás un dato cuando te pidan que lo guardes. Entonces, si estas instrucciones se ejecutan en orden contrario, resulta que la pila funciona como una pila empty. Si cuando haces un push primero haces el store y luego el deck, funciona como una pila tipo empty. Y la mezcla de las dos, pues lo mismo. También puede ser una pila empty ascending, que es que además ha cambiado el deck por el in. En cualquier caso, lo más habitual son este tipo de pilas, como las del ejemplo que hemos visto y como funcionan las de los procesadores de laboratorio. Pila full descending. El puntero apunta a direcciones que ya tienen un dato, el puntero de la pila apunta a direcciones que ya tienen un dato y la pila crece hacia abajo. Bueno, ¿una pregunta de esto? Bueno, pues entonces aquí lo vamos a dejar. El próximo día continuaremos viendo qué otras utilidades tiene la pila, porque la utilidad buena es la que viene a continuación. Vale para conseguir hacer llamadas a una función.